Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias Jorge, buenas tardes y buenas tardes a quienes nos siguen en esta transmisión o van a ver el video posteriormente. En esta tarde quiero hablar de los beneficios de la redención. Hemos escuchado, probablemente hemos compartido mucho de la redención que Jesús ganó para nosotros, pero creo que es bueno repasarlo en esta tarde, ver con detalle cuáles son esos beneficios. Y de entrada sabemos que Jesús fue obediente al mandato de su Padre para entregar su vida, rescatar y salvar a la humanidad del pecado, de la muerte, de la perdición eterna. Y por eso cuando hablamos de redención, la redención que Cristo logró para nosotros, básicamente nos referimos al perdón de pecados y a la reconciliación con Dios para alcanzar vida eterna. Así lo podemos resumir. Perdón de pecados y reconciliación con Dios para alcanzar la vida eterna. Que se dice rápido, pero pues es mucho lo que Jesús logró para nosotros. En la carta a los Efesios 1:7 dice, refiriéndose a Jesucristo, en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. La misma escritura declara este hecho, como la sangre de Jesús fue la que logró ese perdón para nosotros, fue la que nos puso aceptos delante de Dios y es la que nos da la vida eterna, dado que Jesús venció a la muerte y resucitó y ahora nosotros somos beneficiarios, aquellos que estamos en Jesús, que creemos en Él, también tenemos una promesa de vida eterna. Y cuando hablamos de redención, pues no solo aunque ya abarca mucho esas dos cuestiones de perdón de pecado y de reconciliación con Dios, pues en realidad la redención tiene muchos otros beneficios de los que hoy podemos disfrutar todos aquellos que tenemos nuestra fe en la obra de Jesús. No solo nos redimió, sino que además incluyó otras promesas que van incluidas en esa redención. Y lo dice la Escritura, pero me gustaría irlo resaltando para que pues Dios hable a través de su palabra a nuestra vida. El primer punto de los beneficios adicionales a la redención que Jesús logró para nosotros, pues como decía yo, nos dio la vida eterna al que cree en Él y su obra redentora. Y desde luego su palabra y la doctrina que Él predicó, que no vino a derogar la ley, más bien le vino a dar el sentido adecuado, el sentido de amor a la ley que regía al pueblo de Israel. Juan 6:47 dice, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y un acto de fe de nuestra parte en Jesús es suficiente para tener un beneficio tan grande que es la vida eterna. Aquella vida que pues se perdió en el huerto de Edén, cuando ya no se les permitió a Adán y a Eva comer del árbol de la vida, porque no era bueno que vivieran una eternidad en condición de pecado. Sin embargo, ahora que Jesús nos ha redimido, que el precio que Él pagó nos hace aceptos delante de Dios, pues también tenemos recuperado ese beneficio de la vida eterna. Y ese es uno de ellos, la vida eterna del que cree en Jesús. Otro de los beneficios es, como comenté en la semana pasada, en la sesión anterior, Jesús nos deja como beneficiarios de los ministerios y de los dones que Él ejerció en su ministerio terrenal y los cuales pues son
fundamentales para la operación de la Iglesia de Cristo. Como vimos en la semana pasada, pues Jesucristo ejerció esos ministerios que después se heredaría a la Iglesia. Y leíamos cuáles son esos ministerios en Efesios 4:10 al 13. Dice, el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, refiriéndose a Jesús, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces Jesús nos deja como herencia a la iglesia de la cual formamos parte hoy en día, quienes tenemos nuestra fe en Jesús, en nuestro Padre Celestial, nos deja como herencia la constitución de estos ministerios. ¿Por qué? Dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, todos estos ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen un propósito: edificar, no ningún otro sentido, sino edificar, o sea, hacer crecer, bendecir todo lo que el corazón de Dios quiere darnos a través de la gente que hoy en la iglesia ejerce estos ministerios. Es la responsable de mostrar el amor de Dios a las personas a las que atiende a través de los ministerios que he mencionado. ¿Qué otro beneficio? Llevamos dos. El primero, recuerden que nos dio vida eterna. El segundo, fundó los ministerios que hoy funcionan en la iglesia. Y otro beneficio es que Jesús derrotó al diablo en la cruz. A la serpiente antigua, pues lo derrotó porque él tenía pues la potestad de la muerte sobre nosotros, pero Jesús lo derrotó con su obra en la cruz. Y esto lo podemos leer en Colosenses 2, del 14 al 15. Dice, ha anulado, refiriéndose a Jesús, el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, no era nada favorable lo que nos acusaba. Dice aquí que Jesús anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros y que nos era adversa. O sea, era algo malo para nosotros. Dice, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Entonces Jesús toma ese decreto, esa acta que era muy perjudicial para nosotros, y Jesús la clava en la cruz junto con la entrega de su vida. Y Colosenses 2:15 dice, desarmó además los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Entonces vemos aquí que esa gran victoria que Jesús obtuvo en la cruz, pues además desactivó a esas potestades, a esos poderes oscuros, los exhibió públicamente porque triunfó sobre ellos. Y todo a través de su obra en la cruz. Así es que, pues ahora nosotros tenemos esa autoridad que Jesús nos da para ejercer los ministerios de la iglesia y para tener la autoridad de echar fuera demonios y el poder que nos ha dado a través de la llenura de su Espíritu Santo. También otro de los beneficios, cuando Jesús ascendió al cielo, pues como se ha comentado ya en muchas de las sesiones de este segmento, que hablamos principalmente de Jesús, Jesús intercedió ante el Padre para que Él enviara su Espíritu Santo. Recordemos que en este mundo, lo que existe de Dios es solo el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, y Jesús le pidió al Padre que cuando Él ascendiera, no nos dejara solos y nos mandara al Consolador. Así es que Jesús mismo nos da ese beneficio y nos dice, les conviene que yo me vaya, porque viene el Consolador, el cual les va a recordar las cosas que yo les enseñé y el cual les va a dar poder para ejercer el ministerio.
Así es que Jesús intercedió ante su Padre y hoy tenemos ese beneficio, tener al Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu que nos revela, que nos enviste de poder y que nos guía en el propósito de Dios en nuestra vida. Esto lo podemos leer en Juan 14, del 16 al 17, donde Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede percibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, refiriéndose a los que hemos creído en Jesús, a sus discípulos en ese momento, dice, pero ustedes lo conocen porque permanecen en ustedes y estará con ustedes. Y esa promesa de Jesús es vigente hoy en día para todos quienes profesamos nuestra fe en el Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo. Con el ministerio de Jesús, pues se generaron las cartas y los evangelios y los libros de revelaciones del Nuevo Testamento. Así es que al darle Jesús sentido a la ley, que básicamente son los libros del Antiguo Testamento, pues se volvieron a escribir más libros del Nuevo Testamento y también esa es nuestra herencia, básicamente la narración del ministerio de Jesús en 4 evangelios, el libro de Hechos y las cartas de Pablo, Pedro, Santiago, las diversas cartas que escribió Juan y el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Entonces, también tenemos ese beneficio que la obra de Jesucristo quedó escrita para que nosotros hoy la podamos conocer, la podamos creer y podamos movernos con esa certeza de que pues lo que Jesús dice lo cumple y aunque hay muchas cosas del Nuevo Testamento que no han pasado, pues nuestra fe está firme en esperar a que Jesús venga por su iglesia, que Jesús regrese por segunda vez a este mundo para reinar con gran poder y gloria y todas esas verdades pues las podemos leer, están accesibles para nosotros hoy en el Nuevo Testamento. Otro beneficio, pues Jesús nos incluye dentro del nuevo pacto. El versículo representativo que Dios a veces pone como un sello cuando conocemos a Jesucristo, Dios nos lo pone como sello porque muestra el gran amor que Dios tuvo para con nosotros. Lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este versículo resume el propósito de Dios de incluirnos en este nuevo pacto. Dio a su Hijo para quien tenga fe en él no se pierda y tenga esa vida eterna prometida. Así es que el formar parte del nuevo pacto por un acto de fe en Jesucristo, pues es un gran beneficio también para nosotros. ¿Qué otra cosa nos trae como beneficio la redención que logró Jesús para la humanidad, para nosotros? Pues también nos concedió autoridad sobre las huestes satánicas para destruir sus obras, para ser libres de toda opresión, de toda esclavitud. Y ahora, pues nosotros estamos investidos con el poder del Espíritu Santo por que Jesús lo logró para nosotros y además Él lo afirma y nosotros lo creemos que así es. Marcos 16:17 dice Jesús, y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Es decir, nos concede autoridad sobre los demonios, sobre las obras de Satanás. Y pues en ese sentido Jesús nos embiste de su poder, dado que Él tiene el derecho de hacerlo, porque ya triunfó sobre Satanás. Otro de los beneficios
pues es prepararnos con el propósito que tiene Dios para nosotros, con esa visión de eternidad que ha tenido en su corazón para su creación amada, que es la humanidad. Juan 14:3 dice, y si me voy, dijo Jesús, les preparo lugar y vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté también ustedes estén. Entonces Jesús nos da propósito, nos dice, yo vendré y los llevaré conmigo para que donde yo esté también ustedes estén. Y ese propósito que Jesús nos da, pues la verdad nos anima a permanecer firmes. Cuando Jesús mismo le dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Bueno, pues esta promesa nos anima a perseverar en esa fe, en nuestra vida, a seguirla fortaleciendo, recordando lo que Jesús nos promete, me voy y les preparo lugar y vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y eso le da propósito a nuestra vida porque tenemos un propósito eterno al lado de Jesús, tenemos esa promesa y sabemos que lo que Jesús dice es verdad, lo que Jesús dice se cumple. Y esa es la certeza que debe haber en nuestro corazón. También otro de los beneficios es que Jesús nos enseña a amar al Padre y amar al prójimo, porque pues los israelitas del tiempo de Jesús no tenían problema en amar a Dios. Nadie ponía en duda su celo por Dios, pero no todos amaban a su prójimo. Habían endurecido su corazón con la religiosidad y lo que Jesús nos enseña es amar a Dios y amar al prójimo. Y eso se lo preguntaron, Mateo 22:36-40 nos dice que le hicieron una pregunta a Jesús, Maestro, dinos cuál es el gran mandamiento en la ley. Probando a Jesús, queriéndolo exhibir tal vez en la audiencia que tenía ahí, probando su conocimiento o su corazón. Pero Jesús, cuando le hacen esta pregunta de cuál es el gran mandamiento, le responde algo que ya sabían los israelitas, que no ponían en duda, le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso ya lo sabían los israelitas desde la escritura antigua. Oye, Israel, el Señor tu Dios uno es, amarás al Señor sobre todas las cosas. Y lo sabían los israelitas y Jesús se los dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, o sea, con todo tu ser. Y les dice Jesús, este es el primero y más importante mandamiento, porque Jesús conocía la ley y los mandamientos, pero Jesús les enseña un segundo mandamiento y dice, es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es ahí donde Jesús nos beneficia al quitar la religiosidad de nosotros, de amar a Dios, porque no hay duda de que es un Dios que merece todo nuestro amor, pero sería contradictorio amar a nuestro Dios y no amar al prójimo, que es a semejanza de Dios. Y Jesús lo que nos enseña, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo digo que es como en el juego de billar, una carambola de 3 bandas. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo y te amarás tú. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así es que nos da un gran beneficio de que si nos sabemos toda la ley y los profetas, pero no se dan estas 2 situaciones en nuestra vida de amar a Dios y al prójimo, pues por más que sepamos la ley, no es posible porque dependen de estos 2 principios en nuestra vida. Y bueno, pues somos llamados para vivir de acuerdo al ejemplo que nos da Jesús, como lo dice el libro, la carta a los Hebreos, que él estuvo sometido como nosotros a pasiones humanas, pero sin pecado. Y ese es el gran ejemplo que Jesús nos pone para quienes creemos en él,
pues nos animemos imitando su ejemplo, sabiendo que ahora no solo está el Espíritu Santo con nosotros, sino que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y todo ello nos ayuda a crecer a la estatura del varón perfecto y a fortalecernos en nuestra fe y a vivir en santidad. Así es que pues les he leído aproximadamente 10 beneficios de la redención, y bueno, hay otras más situaciones de las que somos beneficiarios con la redención que Jesús ganó para nosotros. Eh, pues aun cuando Jesús ascendió al cielo, Él no se ha desentendido de su iglesia, nunca. Ahora Jesús está, dice la Escritura, sentado a la diestra de Dios en el cielo intercediendo por nosotros, y Jesús nunca se ha desentendido de quienes formamos su iglesia. Entonces su misión es esa, continúa beneficiándonos a través de interceder ante el Padre por nosotros, y Él mismo nos dijo, si pides esto al Padre en mi nombre, les será hecho. O sea que tenemos ese respaldo de Jesucristo, que aunque Él está en este tiempo en el cielo, pues tenemos esa promesa, ese respaldo de que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, pues el Padre lo concede, porque Jesús es pues quien nos da, nos permite tener ese beneficio. También hemos entendido en este tiempo que ya los templos no son físicos, como la gran historia que vemos en el templo de Jerusalén. Ahora los creyentes somos templos vivientes, y pues somos moradas preparadas para que Dios habite ahí. Y en alguna ocasión Jesucristo hizo una promesa a quienes creen en Él en Juan 14, 2 y 3. Dice, en la casa de mi Padre hay morada para todos. Si no fuera cierto, yo se los habría dicho, pero ahora voy allá a preparar lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo y así estaremos juntos. Entonces, esa morada celestial, nuestro propio ser, son templos en donde habita Dios, templos del Espíritu de Dios, y todo aquel creyente que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador en este tiempo, pues es investido del Espíritu Santo para que viva en él. Y en ese sentido, pues cada persona creyente se constituye como un templo viviente, porque ahí habita el Espíritu de Dios. Y eso es algo que no había sucedido, pero Jesús lo obtuvo para nosotros. Primera de Corintios 3:17 dice esta afirmación. Primera carta de Corintios 3:17 dice, ustedes son el templo santo de Dios, refiriéndose a quienes profesamos nuestra fe en Cristo. Y cualquiera que destruya a su templo, Dios también lo destruirá. O sea, Dios tiene gran aprecio por nosotros y nos protege. Primera de Corintios 6:19. Primera carta de Corintios 6:19 dice, el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Entonces, en realidad imagina esta situación, reflexiona, mejor dicho, en esta situación. Tenemos un cuerpo en donde habita el Espíritu Santo, y nos dice la Escritura, ustedes no son sus propios dueños, somos como administradores de ese depósito que Dios ha hecho en nuestras vidas de su Espíritu. Y bueno, un beneficio adicional que sigue vigente hasta hoy en día es que Jesús oró al Padre para que estuviéramos en unidad. Esa fue la última ocasión que Jesús estuvo con sus discípulos, y oró para que los discípulos se mantuvieran unidos entre ellos, para que fueran uno con Jesús,
perdón, y Jesús uno con Dios, y así todos en una unidad. Y esto lo podemos leer en Juan 17, 21, 23. Dice Juan 17, 21, Jesús hablando, para que todos sean uno, refiriéndose a sus discípulos, a él y al Padre. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, ¿qué beneficio nos trae Jesús? Que su oración delante del Padre es unidad. En ese momento por él, por sus discípulos, y algo que Jesús nos muestra con la unidad es que cuando las personas ven la unidad en la iglesia de Cristo, pues creen en Cristo, porque Jesucristo dice aquí que también ellos sean uno de nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que la unidad en Él es muy importante para la fe de otros del mundo. Dijo Jesucristo, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús ora por los discípulos para que estén en unidad, poniendo el ejemplo, la unidad que Jesús tiene con el Padre. Dice, yo en ellos, le dice Jesús, tú en mí, le dice al Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y también Jesús en este momento incluyó en su oración no solo a sus discípulos, sino dijo, y todos los que han de creer por la palabra de ellos, refiriéndose a sus discípulos. O sea que prácticamente esa oración de Jesús por la unidad nos alcanza a todos los que hemos creído el Evangelio, los que hemos creído la buena noticia de que Jesús nos redimió, pues todos somos uno, un mismo Señor, un mismo bautizo, una misma fe. Estamos en la unidad tan necesaria en el cuerpo de Cristo. Y bueno, como iglesia, pues también un beneficio de los que no han sucedido, pero que va a suceder es que hay un evento magno en el cielo de Jesucristo con la iglesia, lo que se conoce como las bodas del Cordero. Y no sabemos cuándo será, pero Jesús, la Escritura lo dice, y por eso tenemos por cierto que se cumplirá. Mientras aquí en la tierra habrá una gran tribulación, la iglesia de Jesucristo, como la novia vestida de lino fino, llevará a cabo ese magno evento en los cielos. Lo dice Apocalipsis 19:7, alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero, y ya está lista la esposa, la cual es su iglesia. Y Dios la ha vestido de lino fino, limpio, resplandeciente, y ese lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios. Así es que si queremos estar vestidos de lino fino, pues es el bien que debemos hacer como pueblo de Dios. Así es que, bueno, pues ya terminó el tiempo de la sesión de hoy, pero creo que se cumple lo que Jesús dijo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Yo les hablé de la redención, perdón de pecados, reconciliación con Dios, pero además les he dado una lista abundante en esta tarde de la añadidura de esos beneficios de la redención. Y pues yo espero que Dios siga hablando a su corazón, que haya gratitud y que sigamos meditando en todo lo que Jesús hace por nosotros. Les agradezco su atención, que tengan una excelente semana. Muchas gracias.